Imaginemos una inmensa olla a presión industrial, de estas gigantes, completamente de metal. Ujú, sí, de las que imponen. Exacto. Por fuera, el metal parece totalmente frío, inerte, casi aburrido, la verdad. Pero, si se pudiera mirar en su interior, habría una masa de agua hirviendo violentamente. Acumulando una energía brutal. Eso es, acumulando una energía cinética aterradora, que está a puntito de hacer saltar la válvula. Pues a ver, esa es la mejor forma de visualizar hacia dónde se dirige el capital en este primer trimestre de 2026. Es una analogía mecánica muy precisa, la verdad. Es que hay una desconexión brutal entre lo que parece que está haciendo el mercado en la superficie y, bueno, la maquinaria silenciosa que está operando a toda máquina justo por debajo. Claro. O sea, cuando los gráficos muestran números rojos durante meses, la reacción instintiva de cualquiera que mire la superficie de esa olla es pensar que el fuego se ha apagado. Ya, lógico. Pero la realidad estructural de las finanzas es completamente distinta. Si se saben leer los indicadores de presión correctos, esa aparente inactividad empieza a revelar una estrategia fascinante. Y precisamente esa es nuestra misión en el análisis a fondo de hoy. Tenemos sobre la mesa una auténtica cordillera de datos para diseccionar. Madre mía, sí, la cantidad de reportes de esta semana ha sido una locura. Totalmente. Estamos hablando de análisis institucionales on-chain, directamente de las bases de datos de Coinbase y Glassnode, también guías operativas de KuCoin para sobrevivir a mercados bajistas, Ujú. y luego está un artículo académico espectacular sobre el diseño matemático de un fondo mixto llamado NextGen ETF. Además de informes de plataformas como Femex y Binance sobre la revolución de los bots algorítmicos, manuales técnicos de rebalanceo de Coinex y, bueno, para anclar todo esto a la cruda realidad, un reporte exhaustivo de CryptoBooks sobre una propuesta fiscal de enorme calado en España. Tela con esa propuesta. Pero, a ver, toda esta montaña de fuentes, por muy dispares que parezcan, componen un único rompecabezas. Nuestro propósito hoy es apartar el ruido de los titulares mediáticos que solo buscan el clic fácil. Sí, ir a lo importante. Exacto. Desenterrar las mecánicas puras, esas matemáticas implacables y carentes de emoción, que realmente están dictando hacia dónde fluye el dinero institucional en 2026. Queremos proporcionar un mapa topográfico real y objetivo. Vale, vamos a desglosar esto, porque para entender la ruta, primero hay que medir la temperatura actual del terreno. Fundamental. Si leemos los datos de KuCoin sin contexto, el panorama parece sacado de una película de terror financiero. O sea, Bitcoin ha retrocedido más de un 40% desde su pico histórico en octubre de 2025. Una barbaridad. Y las altcoins, bueno, esas están sufriendo una auténtica sangría, con caídas que oscilan entre el 44% y el 79%. Además, el indicador NUPL ha caído en picado. Ojo con ese indicador. Sí, y quiero detenerme aquí un segundo, porque el NUPL, que significa beneficio o pérdida neta no realizada, es básicamente una radiografía del dolor psicológico del mercado. Eso es. Mide cuánta gente está aguantando posiciones en pérdidas. Y claro, ha pasado de la zona de euforia pura a hundirse directamente en la fase de ansiedad y miedo. Claro. Viéndole esto, la deducción lógica sería que el mercado se está desangrando, sin más. Pero luego rascas la superficie y ves que las carteras gigantes están inyectando miles de millones. Hay una contradicción tremenda aquí. Lo fascinante aquí es que esa contradicción es el sello distintivo de lo que las instituciones llaman un mercado maduro. Coinbase y Glassnode utilizan un término muy específico para definir este momento. ¿Cuál es? Espera disciplinada. No estamos ante una capitulación donde la gente huye despavorida. Fíjate en la métrica de dominancia de Bitcoin. Se mantiene estática, como un muro de hormigón en el 59%. Es el refugio natural. Ya veo. Ujú. Y lo más revelador, la oferta activa, es decir, las monedas que han cambiado de manos recientemente, se disparó un 37% a finales de 2025. Cuando los inversores minoristas entran en pánico y venden asumiendo pérdidas, Alguien tiene que estar al otro lado, comprando todo ese volumen. ahí le has dado. Alguien absorbe eso. O sea, que el miedo del mercado abierto es literalmente la gasolina para la acumulación institucional. El dinero inteligente está absorbiendo la oferta en silencio. Exactamente. Porque los reportes mostraban que carteras gigantescas, las famosas ballenas, aspiraron más de 18.000 bitcoins recientemente.
lo que ha cimentado un soporte estructural masivo alrededor de los $84.400. Y no solo Bitcoin. No, es que lo de Ethereum me parece aún más radical. Han acumulado unos 430.000 ETH, que al cambio son más de 1.300 millones de dólares. Yo me pregunto, ¿por qué están comprando Ethereum a manos llenas si el precio parece congelado? Pues porque las instituciones no están comprando el gráfico de precios de hoy, están comprando la infraestructura tecnológica de mañana. En Ethereum, la narrativa actual no tiene nada que ver con la especulación, sino con un rediseño industrial masivo. Ya, claro. Las recientes actualizaciones de la red, concretamente Pectra y Fusaka, han alterado la propia física de cómo se almacenan los datos en la blockchain. Ujú. Han provocado que el volumen de transacciones en las redes de capa 2 alcance máximos históricos, mientras que los costes operativos se han desplomado a, fracciones de céntimo. Y a esto hay que sumarle el despliegue del estándar ERC-8004. Un momento. El ERC-8004. Ese es el estándar para otorgar una identidad financiera en la blockchain a los agentes de inteligencia artificial, ¿verdad? Ese mismo. Y esto es crucial de entender. Una IA no puede ir a un banco tradicional, presentar un DNI o un pasaporte y abrir una cuenta corriente para pagar por su ancho de banda o sus servidores. El sistema bancario clásico simplemente colapsa ante la idea de un software autónomo manejando dinero. Esa es la clave fundamental. La blockchain se ha convertido en el único riel financiero nativo para la economía de las máquinas. ¡Qué locura! Al darle una identidad criptográfica a una IA, mediante este estándar, esa entidad de software puede recibir fondos, pagar micropagos por datos y ejecutar contratos de forma totalmente autónoma. Claro, sin humanos de por medio. Eso es. Por eso el capital institucional está en modo de espera disciplinada. Saben que mientras los especuladores se aburren y venden, se están sentando las bases de la infraestructura financiera de la próxima década. Bueno, aquí es donde se pone realmente interesante. Porque tenemos por un lado a gigantes financieros con una convicción tecnológica absoluta acumulando en silencio. Ujú. Pero por otro lado, si abres cualquier aplicación de trading en el móvil, sigues viendo esas caídas bruscas, esos velones rojos repentinos que destrozan las carteras de los inversores más pequeños. Sí, el pánico del día a día. Exacto. Y la prensa financiera siempre busca una excusa rápida, ¿no? Tipo, cae el precio por un discurso geopolítico o cae por un rumor macroeconómico. Pero el artículo de TradingView y los manuales de Coinex que analizamos revelan que la verdadera causa de estas caídas no tiene nada que ver con las noticias. Nada en absoluto. Es pura matemática de portafolios. Me refiero al rebalanceo institucional. Es que el rebalanceo es verdaderamente el motor invisible que destroza las expectativas de los que no son profesionales. Los fondos de inversión masivos operan bajo mandatos de riesgo legales y matemáticos que son inflexibles. No se dejan llevar por el entusiasmo. Ni de broma. Tienen una plantilla de Excel, por así decirlo. Supongamos que un fondo de pensiones tiene por norma destinar un máximo estricto del 10% de su capital a criptomonedas y un 90% a bonos tradicionales. ¿Vale? Si el mercado cripto entra en un ciclo alcista brutal, ese 10% original podría revalorizarse tanto que pase a representar, no sé, el 25% del valor total del fondo. Y matemáticamente su perfil de riesgo acaba de saltar por los aires por culpa de su propio éxito. Ahora tienen una exposición excesiva a un activo volátil. Precisamente, el algoritmo del fondo detecta que están fuera de su mandato legal, así que se dispara una orden de venta mecánica y automática. O sea, una venta forzada. Forzada totalmente. Se ven forzados a vender agresivamente millones de dólares de Bitcoin o Ethereum, no porque la tecnología haya fallado, ni porque haya malas noticias en los periódicos. Sino pura y exclusivamente porque el activo ha subido demasiado de precio. Exacto. Y con los beneficios de esa venta compulsiva, compran los activos más aburridos o estancados de su cartera para devolver la balanza a ese 10% inicial. A ver, entiendo la mecánica perfectamente, pero hagamos un poco de abogado del diablo. Si se piensa en frío, ¿no es el rebalanceo una estrategia profundamente contraintuitiva? ¿En qué sentido? Pues que te estás obligando matemáticamente a castigar al activo que te está haciendo ganar dinero para financiar al activo que se ha quedado rezagado. Es como arrancar las flores de tu jardín para regar las malas hierbas. ¿Por qué una institución sofisticada se autoimpone este freno? Si conectamos esto con el panorama general y sobre todo con la teoría moderna de carteras, la respuesta corta es supervivencia sistémica. Supervivencia, claro. A corto plazo parece un castigo al activo ganador, estoy de acuerdo, pero a largo plazo es el único mecanismo demostrado para sobrevivir al estallido de una burbuja.
Si dejas que el activo ganador crezca sin control, toda tu cartera se vuelve codependiente de su volatilidad. Ya. Y si cae, te arrastra con todo. Eso es. Coinex detalla dos enfoques institucionales para mantener esta higiene financiera. El rebalanceo basado en el tiempo, ejecutando ajustes ciegos cada trimestre, por ejemplo, Ujú. o el basado en umbrales, donde la maquinaria solo actúa si la desviación supera un, digamos, 5% o 10%. Es esta ejecución aséptica e implacable la que transforma la altísima volatilidad cripto de un riesgo mortal a una máquina de generar rentabilidad compuesta constante. Y el reporte de Binance Square dejaba muy claro hacia dónde van a parar esos flujos de capital cuando se rebalancea la cartera a finales de este año. Sí, los flujos no van a cualquier sitio. No compran al azar, para nada. El peso institucional se está reasignando hacia narrativas de utilidad comprobada para 2026. Mencionan la infraestructura de las capas 2, ecosistemas de IA que generan ingresos reales y la tokenización de activos del mundo real, los famosos RWs. Y no nos olvidemos de las stablecoins. Cierto, había un interés que me pareció asombroso en las stablecoins dentro de los mercados emergentes. Lo de las stablecoins en esos mercados ilustra perfectamente este cambio de paradigma. Ya no es simplemente un vehículo para especular en un exchange. Es una herramienta vital de supervivencia económica en regiones con altísima inflación local. Claro, un salvavidas. Ese es el tipo de utilidad ineludible que los algoritmos institucionales están buscando y premiando en sus rebalanceos. Pero claro, todo esto saca a relucir una debilidad humana que es bastante patética, la verdad. A ver, cuenta. Pues que nosotros no somos fondos institucionales, somos máquinas emocionales completamente defectuosas. Bueno, eso es innegable. Es que entra una codicia paralizante que impide vender cuando hay unas ganancias del 200% y luego invade un terror absoluto que impide comprar cuando todo colapsa. Por eso, la gran narrativa de 2026 es que hemos levantado las manos y le hemos entregado las llaves a la automatización. Totalmente. Y aquí es donde quiero introducir ese espectacular estudio académico publicado en umed.net. Ah, sí, el del fondo mixto. Exacto. Sobre el diseño del Next Gen ETF, han demostrado científicamente que la mezcla de estas matemáticas cuantitativas con activos digitales crea algo asombroso. Cuéntanos los números, porque son tela. El planteamiento base de ese estudio es muy elegante. Los investigadores diseñaron un fondo de inversión simulado compuesto por un 80% de renta variable tradicional, o sea, acciones estadounidenses clásicas, Lo típico de toda la vida. y un 20% de criptomonedas, dividido a partes iguales entre Bitcoin y Ethereum. Evaluaron múltiples modelos matemáticos de gestión y el claro ganador fue una estrategia denominada Máximo Sharpe con diversificación. Ujú. Y para poner esto en perspectiva, debemos entender qué es el ratio de Sharpe. No mide solo cuánto se gana, sino cuánto riesgo se está asumiendo por cada unidad de beneficio. Y esto es vital, porque en las finanzas tradicionales, conseguir un Sharpe ratio por encima de 1 es ya muy respetable. Acercarse a 2 es casi un mito. Casi imposible, sí. Pero la estrategia de este estudio logró un rendimiento anual estimado cercano al 30%, manteniendo una volatilidad asombrosamente baja, de apenas el 13,5%. Esto resultó en un ratio de Sharpe de 2,20. Es una locura. Es unos números de ciencia ficción para la banca tradicional. Pero la pregunta que surge es lógica. ¿Cómo diablos se introduce una cartera tradicional un activo como Bitcoin que históricamente tiene caídas del 80%? Y el resultado final es que la cartera en su conjunto se vuelve menos volátil. Parece pura magia negra. Ya, pero la magia reside en la falta de correlación. Las criptomonedas y las acciones industriales a menudo se mueven por estímulos completamente diferentes. Cuando el mercado tradicional tropieza, la parte cripto puede actuar como un contrapeso masivo, y viceversa. Claro, se equilibran. Al aplicar un rebalanceo trimestral inquebrantable a esta mezcla, obligas a la cartera a comprar barato y vender caro constantemente entre ambos mundos. La volatilidad extrema de las criptos, al encajonarse en ese límite estricto del 20%, deja de ser un peligro. Se doma, por así decirlo. Eso es. Se convierte en el motor cinético que impulsa el rendimiento global sin destrozar la estabilidad del conjunto. Esa es la utopía matemática perfecta. Pero claro, llevar esto a la práctica a nivel individual es harina de otro costal. De hecho, me acordaba antes de una anécdota bastante cómica durante nuestra investigación para preparar esto. Uy, sí, la de los errores informáticos.
Sí, sí. Intentamos ir a las fuentes originales para ver cómo montar un sistema de trading adaptativo complejo por nuestra cuenta, desde el ordenador de casa. Abrimos el enlace de una tesis académica hipersofisticada sobre algoritmos de alta frecuencia y la pantalla nos devolvió un enorme error 503, servidor sobrecargado. Patético. Y justo después intentamos consultar los servicios de automatización del mundo real en la web de una empresa de logística llamada Tafatrans y nos topamos con un error 404, página no encontrada. ¿Es que la ironía es poesía pura? Totalmente. Se está intentando descifrar cómo automatizar de forma infalible el capital para el futuro y la infraestructura web básica en la que se apoya ni siquiera es capaz de cargar un documento de texto simple. Es una ilustración brillante de la fricción tecnológica. La teoría académica es perfecta en el papel, pero la ejecución técnica en el mundo real es un campo minado. Ya ves. Y es exactamente por esto que, como señala el exhaustivo reporte de Femex, el mercado minorista de 2026 ha abandonado por completo la idea de programar sus propios sistemas y ha migrado hacia los bots integrados de forma nativa en los exchanges. Te lo dan ya masticado. Eso es. Plataformas como Femex han integrado herramientas como su AI Bot. Este sistema utiliza modelos de Machine Learning para ingerir enormes cantidades de datos históricos de precios y volatilidad de los últimos 30 días. Y basándose en esos datos, el bot configura de forma autónoma los rangos operativos sin que el usuario tenga que jugar a adivinar el futuro. Exacto. Ejecuta estrategias matemáticas como el grid trading, que básicamente es desplegar una red de pescar digital colocando docenas de órdenes de compra y venta cada pocos céntimos para capturar pequeñas ganancias constantes de la volatilidad diaria. O la martingala, que es un algoritmo que va promediando agresivamente el precio de compra hacia abajo durante una caída brusca del mercado. Y bueno, Binance hace algo parecido con un ecosistema inmenso. Bybit se especializa en la automatización de derivados más complejos y Bitget ha gamificado el proceso permitiendo copiar las métricas de los bots que están generando más rendimiento en su red. Todo esto suena fantástico, pero delegar la toma de decisiones a un algoritmo no elimina el riesgo sistémico, simplemente lo disfraza. Ojo a esto. Sí, porque las advertencias de riesgo están ahí por algo. Si configuramos un sistema automatizado de grid trading con un alto grado de apalancamiento y el mercado sufre un colapso macroeconómico repentino, la máquina carece de contexto humano. Claro, no se asusta. No lee las noticias. Seguirá ejecutando su lógica matemática a medida que el precio cae en picado, multiplicando las pérdidas hasta que la cuenta es liquidada por completo en cuestión de milisegundos. Totalmente. O sea, poner el capital en piloto automático es estupendo para navegar a velocidad de crucero en cielos despejados. Pero si aparece un huracán financiero de repente, ese piloto automático matemático te va a estrellar contra el suelo con una eficiencia impecable. Impecable y dolorosa. Muy dolorosa. Y hablando de estrellarse contra el suelo real, hay un último elemento que tenemos que meter en la ecuación de este análisis a fondo. Hemos hablado de obtener un 30% de rentabilidad anual con herramientas cuánticas y bots perfectos. Pero hay una entidad en el mundo real capaz de devorar esos beneficios de un solo bocado, haciendo que toda tu infraestructura tecnológica no sirva absolutamente de nada. La maquinaria fiscal. ¡Ay, Hacienda! Y aquí entramos de lleno en el informe de CryptoBooks sobre la propuesta fiscal que se debate en España para este 2026. Bueno, antes de desgranar los números, debemos establecer un perímetro analítico muy estricto aquí, por favor. Sí, adelante. Queremos dejar clarísimo que no vamos a entrar en consideraciones éticas ni a tomar ninguna postura política respecto a las propuestas legislativas. Por supuesto que no. Nuestro trabajo consiste única y exclusivamente en diseccionar las matemáticas de la enmienda propuesta en España para que se entienda el impacto directo sobre la arquitectura de una cartera de inversión. Exactamente. Datos puros y duros sobre la mesa. El contexto es que el partido político Sumar ha introducido unas enmiendas legislativas que pretenden modificar de raíz el tratamiento de los criptoactivos. Actualmente, en España, las ganancias derivadas de la venta de criptomonedas tributan bajo lo que se denomina la base del ahorro del IRPF. En este régimen, los impuestos escalan desde un 19% hasta un máximo legal del 30% para beneficios muy sustanciales. Eso es lo que hay ahora. Pero la propuesta legislativa exige sacar estas ganancias de la base del ahorro y forzar que tributen en la base general. Es decir, pasarían a ser consideradas fiscalmente como si fueran el salario mensual de un trabajador,
siempre y cuando no estén reguladas como instrumentos financieros tradicionales. Y el salto cuantitativo de esa reclasificación es verdaderamente monumental. La base general del IRPF es un impuesto progresivo que suma los tramos definidos por el Estado central, más los tramos específicos de cada comunidad autónoma. Que varían mucho, claro. Efectivamente. En lugar de estar protegidos por un techo del 30%, los beneficios cripto en la base general podrán escalar rápidamente hasta enfrentarse a un tipo marginal máximo que en muchas regiones españolas alcanza el 47%. Madre mía. E incluso supera la barrera del 50% en algunos casos. El informe de CryptoBooks plantea un escenario práctico que ilustra la gravedad matemática de la situación. Pensemos en alguien que compró activos hace una década, confió en la red a largo plazo y hoy decide cristalizar una ganancia de 500.000 euros. Una buena operación, ¿sí? Sí. Bajo la arquitectura fiscal de la base del ahorro al 30%, su obligación tributaria rondaría los 150.000 euros. Pero si la enmienda se aprueba y ese mismo $500.000 se empuja hacia la base general, los impuestos devoradores de los tramos más altos se activan. Claro. Esa misma persona pasaría a pagar entre 250.000 y 270.000 euros. Estamos hablando de que más de 100.000 euros de patrimonio desaparecen simplemente porque el texto de una ley ha cambiado una palabra de sitio. Es que es una barbaridad. Y adicionalmente, el documento recoge otras medidas complementarias de gran impacto institucional, como la imposición de un tipo mínimo del 30% en el impuesto de sociedades para empresas del sector cripto, y la creación por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la CNMV, de un semáforo obligatorio de riesgo para clasificar la peligrosidad percibida de los distintos activos digitales. Ya, para advertir al minorista. Exacto. Ante esta volatilidad regulatoria extrema, las firmas contables enfatizan que mantener un registro transaccional absolutamente inmaculado, documentando cada swap y evaluando la compensación estratégica de pérdidas antes de fin de año, ha dejado de ser una buena práctica recomendada para convertirse en una cuestión vital de supervivencia patrimonial. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel sistémico? O sea, sustituir la base del ahorro por la base general altera toda la matemática de riesgo y recompensa. Es como estar jugando un partido de fútbol muy reñido, sudando la gota gorda, y que, en el descanso, el árbitro anuncie por megafonía que las porterías ahora son el doble de grandes. Es una analogía perfecta. ¿Cómo se planifica una estrategia de inversión a largo plazo cuando las reglas del juego pueden cambiar tan drásticamente de un año para otro? Esto plantea una pregunta importante, desde luego. Lo que evidencia esta situación es que el concepto mismo de riesgo ha mutado. Históricamente, en esta industria, el riesgo se medía mirando las oscilaciones de precio en un gráfico de velas japonesas. Claro, la volatilidad técnica. Sin embargo, en 2026, el verdadero riesgo asimétrico proviene del Boletín Oficial del Estado. La volatilidad legislativa y fiscal puede destruir más valor en un solo trimestre que cualquier ciclo bajista prolongado. Desde luego que sí. En el entorno actual, comprender y anticiparse a los marcos tributarios genera un retorno de inversión mucho más alto que la optimización algorítmica del mejor bot de trading de Femex o Binance. Sin lugar a dudas, creo que hoy hemos conseguido cartografiar este terreno tan complejo de una forma espectacular. Sí, ha sido un repaso muy completo. Empezamos nuestra ruta mirando la olla a presión, comprobando cómo, a pesar de las caídas de doble dígito, hay una acumulación institucional y tecnológica masiva escondida bajo esa espera disciplinada. Luego destapamos el motor del rebalanceo automático, explicando cómo y por qué los grandes fondos se ven obligados matemáticamente a deshacerse de sus activos más exitosos para proteger la estabilidad del sistema. Después exploramos cómo la intersección entre la teoría moderna de carteras y los activos digitales de alta volatilidad puede producir ratios de Sharpe extraordinarios, siempre que, claro, la ejecución se delegue a herramientas asépticas de automatización. Entendiendo sus limitaciones, claro. Entendiendo sus limitaciones estructurales frente a colapsos macroeconómicos bruscos. Y finalmente, anclamos toda esta ingeniería financiera a la realidad inexorable de los tributos en España, donde un mero cambio semántico en una ley puede alterar de forma dramática el resultado neto de años de inversión estratégica. Ha sido un análisis realmente profundo, la verdad. Pero antes de terminar y desconectar, me gustaría retomar un concepto ligado a esa obligación institucional de vender los activos ganadores. A ver.
Hemos desgranado y alabado la elegancia matemática del rebalanceo de carteras, esa disciplina férrea que nos obliga a recortar los beneficios de algo como Bitcoin o Ethereum para reinvertirlos en el sector industrial tradicional y mantener equilibrada la balanza del riesgo. Sí, la supervivencia. Sin embargo, si analizamos fríamente lo que está sucediendo en capas 2, la integración con identidades de inteligencia artificial y la tokenización del mundo real, y si estamos ante un activo que no es simplemente cíclico, sino un agujero negro tecnológico destinado a absorber las finanzas tradicionales al completo, Es un planteamiento muy agresivo. si realmente se está presenciando un cambio de paradigma estructural definitivo, aplicar algoritmos de diversificación diseñados en el siglo XX a una tecnología del siglo XXI podría ser un error colosal. Al forzar sistemáticamente la venta del caballo más rápido de la historia para comprar activos de una economía analógica en declive en nombre de una falsa estabilidad, no existe el peligro de estar limitando artificialmente la mayor oportunidad de crear riqueza intergeneracional de nuestra época. Es una fricción directa entre la prudencia matemática y la evolución tecnológica pura. Exacto. Algo muy profundo para dejar procesando mientras observamos qué piezas mueve el mercado a continuación.